Miren, es importante que ustedes entiendan la vida de Jacob y Esaú. Si no analizamos la vida de estos dos personajes, difícilmente comprenderemos la historia de la Biblia o el libro que llamamos la Biblia. Aquí vamos a encontrar dos personajes, uno que es cazador y otro que es pastor de ovejas. De estos dos personajes vamos a aprender y vamos a entender muchas cosas. De aquí vamos a aprender el amor hacia nuestro hermano, hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque Israel está dividido precisamente desde el vientre de la madre de Rebeca. Desde allí está dividido Israel. Y Dios, a través de la historia de Jacob y Esaú, nos está tratando de enseñar la importancia de dos cosas, del perdón y de la unión. Nosotros leemos la historia de Rebeca cuando está embarazada y dice que ella sentía gran angustia por el dolor que le producía el embarazo. Que ella fue y consultó a Dios y Dios le dijo que habían dos pueblos dentro de ella, que serían de alguna forma enemigos, ellos estarían peleando. Y no solamente eso, sino que desde ese mismo momento ellos estaban peleando dentro del vientre, por eso ella sentía tanto dolor. Imagínense, hermanos, yo no soy una mujer, por eso le digo que se imaginen. Una mujer embarazada que tiene un niño y ese niño comienza a moverse, ella siente algo dentro de su cuerpo. Y en algunas ocasiones me imagino que ella siente dolor. Ahora imagínense dos personas, dos seres humanos dentro del vientre de una madre que no se están moviendo, que están peleando. ¿Cómo era el dolor de Rebeca que ella en algún momento pidió la muerte? Fíjense, esto es interesante. Ahora, recordemos que Rebeca de alguna manera está representando la congregación. Recuerden siempre esto, las mujeres representan la congregación. O sea, la congregación de Dios que a su vez representa la esposa. Siempre recuerden esto. Entonces, Rebeca mira que hay dos seres dentro de ella que están peleando. No se quieren. Desde el vientre de la madre no se quieren, están peleando. Pero ella recibe una revelación que es que el mayor serviría al menor. Y a partir de ese momento Rebeca queda marcada. Fíjense, Rebeca comienza de alguna manera a tener preferencia por Jacob. ¿Por qué? Porque ya de antemano había recibido esa información. Antes de que naciera, ella había recibido la información de parte de Dios que ese hermano menor o que el hijo menor, vamos a decirlo de esa manera, iba a recibir la bendición y que el mayor tenía que servirle. Ella lo guardó en su corazón. La Biblia no dice, la Torah no dice que ella se lo compartió a Isaac, su esposo. Sencillamente recibe la información, los niños comienzan a crecer y de alguna manera Rebeca comienza a tener preferencias por Jacob. Ahora, la preferencia por Jacob no solamente era producto de la revelación de Dios, no solamente era eso, sino que Esaú, que era el hijo mayor, comenzó a ser un niño desobediente. Fíjense que lo primero que hace Esaú es conseguir mujeres que no estaba supuesto casarse con ellas. Recordemos, hermanos míos, que tanto Abraham como su padre Isaac habían ido a Harán a conseguir esposas. O sea, habían traído esposas, digamos, de su misma familia.
de su mismo pueblo. Mientras que Esaú no siguió esos pasos, sino que consiguió mujeres cananeas para ser sus esposas, y esas mujeres cananeas trajeron una influencia idólatra a la casa de Rebeca, y por tanto eso afligía no solamente el corazón de Rebeca, sino el corazón de su esposo, en este caso Isaac. O sea, el hecho de que Esaú desde su juventud fuera rebelde y estuviese en contra de la tradición, vamos a decirlo de esa manera, o del concepto familiar que tenían sus padres, comenzó a alejar a Esaú del corazón de Rebeca. No solamente fue la rebelión, la revelación. No solamente fue la revelación, sino también la actitud de Esaú la que hace que Rebeca se vaya alejando de él. Fíjense, hermanos, que en el caso de Isaac no fue así. Isaac de alguna manera mantenía una buena relación con Esaú. Dice la Biblia que él comía de la casa de Esaú. O sea, él mantenía un buen trato con su hijo. Él lo consideraba su primogénito, y a pesar de, digamos, de sus defectos, de haber conseguido mujeres cananeas, y a pesar de que no era un hombre amante a la Torá, Isaac siempre mantenía buena relación con él, lo quería y lo trataba como su hijo primogénito o como su hijo. Mientras que Rebeca, y esto es importante que ustedes sepan, Rebeca no lo tomaba de la misma manera. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Rebeca había recibido, ¿qué cosa? Información clasificada. Ella había consultado con Dios y Dios le había dicho que el menor iba a ser el mayor, y que el mayor le serviría al menor. O sea, el menor iba a ser más grande y por lo tanto el mayor le tenía que servir al menor. Entonces, esa es la diferencia entre Rebeca y Isaac. Isaac no había recibido esa información. Esa información la había recibido Rebeca. Además, Rebeca miraba la actitud de Jacob, que amaba el estudio de la Torá. O sea, era un hombre de tiendas. La Biblia dice que él era un hombre de tiendas. Y recuerden esto, cuando la palabra de Dios habla de hombre de tienda, se refiere a un hombre que estudia Torá. Recordemos a Abraham y ¿a quién? Y a Lot. Lot fue encontrado a la puerta de la ciudad. O sea, estaba fuera de la tienda. Lot de alguna manera estaba involucrado con el mundo. Mientras que cuando los ángeles visitaron a Abraham, ¿dónde estaba? Estaba en la tienda. Cuando encontramos en la Biblia que alguien está en la tienda, recordemos que tienda también representa pacto. Tienda representa pacto, por eso los novios se casan ¿dónde? Bajo una tienda, porque van a hacer un pacto. Entonces, cuando hablamos de hombres de tienda, se está refiriendo a un hombre que estudia Torá. Mientras que Esaú era un hombre de casa, era un hombre cazador, vivía de la casa. Él, cuando tenía hambre, ¿qué hacía? Iba a cazar y comía, mataba y comía. Analicemos lo que está sucediendo acá. Jacob cuida ovejas. Él come de lo que producen las ovejas, pero él las cría. Mire la diferencia entre Jacob y Esaú. Y yo quiero que lo analicen con cuidado. Jacob come de lo que produce la oveja. Esaú come de lo que no le pertenece.
él no se esfuerza por cuidar la oveja, por limpiar la oveja, por, pastorearla. Él sencillamente cuando tiene hambre, ¿qué hace? Coge un arco, coge una flecha y se come lo que encuentra allá afuera. En otras palabras, él no siembra. Él no siembra. Esaú representa la persona que quiere comer sin trabajar. Así representa Esaú. Cuando la Biblia se refiere a Nimrod, según la Torá, ¿qué cosa es? El hombre que se enfrenta a Dios, que está en contra de Dios. Fíjense lo que dice, era un hombre cazador. El cazador, por lo general, no trabaja. El cazador mata para comer. Mire la diferencia entre Esaú, que sí cuida unas ovejas, que sí tiene, miremos la diferencia en Jacob, que sí cuida las ovejas, o sea, él trabaja. Él tiene que pastorearlas, él tiene que llevarlas a los campos, a comer el pasto, o sea, él hace un esfuerzo. Él es un administrador de los bienes de Dios. Entendamos esto, hermanos míos. Recordemos que Dios le entrega la tierra al hombre para que la administre, no solo para que se beneficie de ella. Esaú está representando el hombre que se beneficia de la tierra, pero no trabaja, no la administra. Mientras que Jacob sí trabaja, él cuida las ovejas y por lo tanto, como siervo, ¿verdad?, tiene derecho a comer la leche de las ovejas y a comerse un cabrito cuando tiene hambre. En el caso de Esaú no es así. Ahí comenzamos a encontrar la diferencia entre lo que Rebeca está mirando y lo que no puede mirar Isaac. La Biblia dice que Isaac quedó ciego o estaba perdiendo la vista. Y el Midrash dice que era motivo a que las esposas de Esaú prendían incienso a sus ídolos y que ese humo del incienso perjudicaba la vista de Isaac. Pero también tenemos que entender que Dios permite, fíjense hermanos míos, Dios permitió que Isaac quedara ciego para que cuando él fuera a bendecir a Jacob, lo pudiera confundir con Esaú. En otras palabras, Dios permitió la ceguera de Isaac para que cuando Jacob viniera en el lugar de Esaú, entonces él recibiera la bendición. Yo siempre les he dicho a ustedes que muchas de las cosas malas que nos suceden a nosotros, Dios las transforma en bien. Muchísimas cosas. Dios es especialista en eso. Y debido a que Isaac no tenía la información correcta de que el menor iba a ser, el bendecido y que el mayor serviría al menor, entonces Dios permite que Isaac quede ciego. Y cuando Jacob viene en lugar de Esaú para ser bendecido, entonces Isaac le entrega la bendición a Jacob cuando estaba supuesto a entregar la bendición a Esaú. Esta situación la encontramos aquí en la Torá. Hay comentarios que se dicen que Isaac de alguna manera sabía que no era Esaú, que era Jacob. Hay esos comentarios, pero es solo comentarios, no lo encontramos en la Torá. Encontramos en la Torá de que él oye la voz de Jacob y ciertamente dice, es
la voz de Jacob. Pero como Jacob estaba vestido con el traje de Esaú, él le dice, acércate, y lo toca. ¿Y qué dice? Es la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. Eso es lo único que encontramos en la Torá. De aquí vamos a sacar otra enseñanza que no tenemos tiempo hoy para eso. Pero lo que sí vamos a aprender es que Isaac de alguna manera sigue prefiriendo a Esaú porque él lo considera su primogénito. Hermanos míos, recordemos que algo parecido sucedió con el nacimiento de Ismael. ¿Qué sucedió con el nacimiento de Ismael? Abraham hizo una gran fiesta. Ismael, ¿quién es? El primogénito, el mayor. Hace una gran fiesta, ¿verdad? Él piensa que él ha logrado la promesa del hijo prometido o del hijo que sería de bendición, pero en ese momento viene la voz de Dios y le dice, Abraham, no es así como piensas. No es de la esclava que tendrás un hijo, sino que será de la libre. ¿Por qué no de la esclava? Porque la esclava, ¿quién es? Agar. La esclava es la congregación que no se somete a la palabra de Dios, que rechaza la Torá, rechaza la palabra. Es una religión sin ley. Agar representa eso. Mientras que Sara representa la congregación con la ley. La congregación que se somete a la palabra de Dios. Y cuando Rebeca mira que Esaú no es interesado por las enseñanzas de su padre Isaac, inmediatamente entiende la profecía. Ella capta la profecía y se da cuenta de que Jacob es el que es interesado por las enseñanzas de la Torá. Y ahí ella entiende por qué ella recibe la información, digamos, de parte del ángel que le dice que el menor sería más grande y que el mayor tenía que servirle. ¿Por qué? Porque lo miró en la actitud de Jacob. Jacob era un hombre de tiendas. ¿Qué quiere decir tiendas? Ya lo explicamos. Estudiaba Torá. Era un hombre que trabajaba. Era pastor de ovejas. Pastor de ovejas significa dos cosas, trabajador y ¿qué más? Maestro de Torá. Recuerden, el Mashiach que era maestro de Torá y era un pastor. Yo soy el buen pastor, dice él. Cuando en la Biblia se habla de pastor de ovejas, se refiere a dos cosas, a un hombre que es trabajador, pero que además está entregando buen pasto a las ovejas, es un maestro de Torá. Esas características las tenemos en el Mesías. ¿El Mesías era qué cosa? Un buen maestro de Torá. Por eso él toma el título del buen pastor. Y Jacob es alguien que está interesado en el estudio de la Torá, mientras que Esaú no. Esaú le llama la atención las cosas externas, lo de afuera. Fíjense, él no es de tienda, él es de cazar, de salir afuera. Fíjense eso, salir afuera significa salir al mundo, salirte de la casa del Padre. Mientras que Jacob permanece en la casa del Padre, ¿qué hace Esaú? Esaú se sale de la casa del Padre. Y cuando sales de la casa del Padre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando sales en la casa del Padre te encuentras con idolatría. Por eso consigue mujeres cananeas y no solamente eso, sino que las trae a la casa del Padre. Cuando tú dejas la Torá, ¿con quién te consigues? Te consigues con religiones. Te consigues con religiones que van a dañar tu alma, que te van a llevar a la idolatría, que te van a llevar a la ceguera espiritual. Tanto Esaú como su padre quedaron ciegos. Esaú por la desobediencia y su padre por la voluntad del Eterno para que pudiera bendecir a Jacob.
Hermanos míos, cuando nosotros salimos de la casa del Padre y abrazamos las religiones, no nos estamos dando cuenta que nos estamos perjudicando a nosotros y a los que están al lado de nosotros también. Nuestros familiares terminan pagando las consecuencias. Nuestros hijos. Hoy hablamos de eso, de generaciones. Ese es el título de la parashá de esta semana, generaciones o descendientes. Entonces, seguimos. Encontramos entonces que Rebeca recibe la información clasificada y que por lo tanto Rebeca mira la actitud de Jacob y ella dice, definitivamente yo tengo que apoyarlo. ¿Por qué? Porque Rebeca representa ¿qué cosa, hermanos míos? La congregación. Cuando una congregación ha recibido información del cielo, ¿qué hace? Lleva sus discípulos, lleva a sus miembros a estudiar ¿qué cosa? Torá. No lo lleva a la religión. Eso fue lo que Rebeca miró en Jacob. Estudiaba Torá, estudiaba las enseñanzas del padre, de su padre Isaac. Estaba interesado por conocer este libro. No estaba interesado por pertenecer a un grupo religioso. Estaba interesado por conocer el manual para vivir en la tierra. Por lo tanto, ella entiende que tiene que hacer todo lo posible para que lo que está despreciando Esaú lo tome Jacob. Aquí vamos a aprender, hermanos, un concepto realmente interesante. Dios entrega la bendición a sus hijos, a todos sus hijos. Esaú nace primero. Tiene derecho por nacimiento a la primogenitura. Él tiene derecho a la bendición de Hashem. Él tiene derecho a la bendición del Padre. Sin embargo, por ser un hombre cazador, desinteresado por la Torá, él no le entrega el valor a la bendición y por lo tanto, ¿qué cosa hace? Lo primero que hace es vender su derecho de primogénito. Y lo vende nada más y nada menos que por un plato de lentejas. ¿Por qué, hermanos míos? Porque Esaú representa el hombre que vive solo para comer. Él le dio hambre, no había cazado nada ese día. Llegó a donde estaba Jacob y Jacob estaba cocinando un plato de lentejas y él, con hambre, cualquier cosa te sabe bien. Entonces dijo, véndemelas, yo quiero comerme eso, o dame lo que tienes para comer. Y entonces fue donde Jacob aprovechó y dijo, bueno, si lo quieres me lo vas a tener que comprar. Y el pago por estas lentejas es tu primogenitura. Hermanos, ¿cómo habrá sido el hambre y el deseo de comer de él que vendió el derecho de la primogenitura? Por tan solo un plato de lentejas. Han sido las lentejas más caras del mundo. Tengamos cuidado, hermanos, de vivir solo para comer, porque estamos tomando la actitud de Esaú y vendemos nuestra vida y nuestra descendencia por eso. La vida, hermanos, no puede ser solamente comida. Recordemos, no solo de pan vivirá el hombre. Toda persona que vive para comer se desconecta totalmente de lo más importante, del estudio de la Torá. Ciertamente nuestro cuerpo necesita alimento, pero no podemos olvidarnos que el alma también lo necesita. El alma es eterna y el cuerpo no. Y si le das alimento a tu cuerpo que es temporal, ¿cuánto más debes de darle alimento a tu alma que es eterna? Entonces, Esaú actúa por instinto, por hambre. Jacob actúa de otra manera. Utiliza sabiduría. Él sabe que Esaú tiene algo que vale mucho. ¿Qué es lo que tiene Esaú? Derecho a la bendición. Nace primero. Tiene derecho a la bendición. Pero Esaú no solo la vende por un plato de lentejas. Él la vende porque no le da valor a lo que tiene. Recordemos esto.
Él vende su derecho de primogénito porque no lo valora. No es porque tenía hambre nada más. Él lo entrega. Él lo podía haber vendido por un plato de lenteja como lo podía haber vendido por, qué sé yo, por un vaso de agua. Porque sencillamente no valora lo que tiene. Y ya nosotros conocemos la historia. Él vende la primogenitura y ahora, con la ayuda de Rebeca, Jacob va a lograr ¿qué cosa? La bendición del primogénito. Jacob sabe que había cometido, quizás no había hecho las cosas correctamente. Le había comprado la primogenitura. No era la manera como él lo debería de hacer. Pero entendamos, hermanos, que no fue que la compró, sino que otro, su hermano, la despreció. Y recordemos esto, cuando desprecias algo, siempre va a haber alguien dispuesto a agarrar lo que tienes. Siempre. Hermanos míos, hay un principio que tenemos que aprender, es que no debemos de quejarnos por nuestras vidas, porque siempre hay alguien que está en peor posición que la nuestra. Es uno de los principios que nos enseña la Torá. Siempre debo estar contento cuando me acuerdo de que hay otros que están en peores situaciones que yo. Eso es motivo para estar contento. Esaú despreció lo que tenía. Jacob sabía que lo había obtenido de la manera incorrecta. Pero él, a pesar de su miedo, tiene el apoyo de su madre. Tiene el apoyo ¿de quién? De alguien que tiene información clasificada. Alguien que te dice que la ley, la Torá, es el pacto y que debes de recibirlo de alguna manera. Aunque no tengas derecho a eso, lo puedes recibir. Hermanos, entendamos esto. La congregación, la madre que te va a llevar o que te va a alimentar espiritualmente, es la que te enseña que aunque tú no tengas derecho a la primogenitura, porque naciste después, tú tienes derecho a la bendición. Cuando consigues una madre con esas características, debes de apreciarla. No te puedes alejar de ella. Entonces Rebeca lleva a Jacob, lo viste, como ya conocemos la historia, con las ropas de Saúl, y lo lleva delante del padre a recibir una bendición que no le corresponde. Quiero que entiendan esto. Jacob recibe una bendición que no le corresponde. ¿Ayudado por quién, hermanos míos? ¿Quién la ayudó? Rebeca. Rebeca mata a los corderos. Rebeca, ¿qué más hace? Cose las ropas de Esaú, lo viste y lo lleva delante del padre y le dice: Padre, bendícelo. Rebeca, congregación, hay un hijo que no merece bendición. ¿Qué hace la congregación? Lo lleva delante del padre y lo viste con un nuevo traje. ¿Y qué le dice? Padre, bendícelo. No lo merece, pero quiero que lo bendigas. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Estamos entendiendo esta enseñanza? Cuando tú recibes una información clasificada de parte del cielo, tú actúas de una manera distinta. Se suponía que Isaac tenía que bendecir a Esaú. Había nacido primero, era el primogénito y tenía que caer la bendición sobre él. Pero Rebeca había recibido una información que no tenía Isaac. Y esa información, hermano, la estamos recibiendo nosotros. ¿Somos nosotros Jacob? Claro que sí. ¿Teníamos pacto?
¿Teníamos derecho a la primogenitura? Hermanos, ¿teníamos o no? ¿Qué dice el libro de Efesios? Estábamos sin pacto. ¿Qué más? Sin Mashiach, sin promesas, sin Dios, por lo tanto, sin esperanza. Jacob no tenía esperanza, por eso tuvo que luchar por ella. Y nosotros no teníamos esperanza, pero hubo una congregación, una mujer, que nos llevó delante de ¿quién? Del Padre. ¿Quién representa esa congregación ahora, hermanos míos? ¿Quién representa esa congregación? Esa congregación está representada por Mashiach. Mashiach toma el poder de la congregación. Entiendan estos, hermanos, el poder de la congregación está en las manos de Mashiach. Todo poder, toda autoridad que se le fue entregado al pueblo de Israel está ahora en mis manos. Yo decido quién es bendecido y quién no es bendecido. ¿Estamos entendiendo? Esa congregación, hermanos, es la que te lleva a ti a que recibas la bendición. No es, hermano, la religión. El Mashiach te hace parte del pueblo cuando tú no eres pueblo. El Mashiach representa a la congregación que se somete a la ley, la congregación que recibe revelación divina, la congregación que entiende que la bendición solo llega a través de la Torá. Esaú quería bendición, pero sin esto. Jacob quería bendición, por eso estudiaba Torá. ¿Entendemos esto, hermanos míos? No la merecía, pero estudiaba Torá, luchó por ella. Jacob representa el creyente que lucha. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando retornaba a la casa del padre? Se encontró con el ángel de ¿quién? De Esaú. Y con ese ángel tuvo que luchar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Jacob representa el creyente que lucha. El creyente que, aunque no merece la bendición, retorna a la casa del Padre y le dice: Padre, no soy merecedor de tu bendición. Yo me gasté la herencia. Yo desprecié la palabra. Pero ahora regreso con un corazón nuevo. Ahora quiero ser tu siervo. Ahora quiero obedecer. No merezco ser tu hijo. No lo merezco. Pero yo confío en tu gracia. Confío en el amor que tienes por mí. Y tu amor será mucho más grande que mi rebelión. Ese es Jacob, hermanos míos. Ese es el hijo pródigo que está regresando a la casa del Padre. ¿Teníamos nosotros esperanza? No teníamos. Pero un día nos encontramos con una congregación, con una mujer, que nos enseñó realmente quiénes éramos. Que nos enseñó que si nos esforzábamos, que nos enseñó que si amábamos la Torá, íbamos a recibir la herencia de nuestro hermano mayor. Miren, hermanos míos, la situación que está viviendo el pueblo judío hoy en día. El pueblo judío es el hermano mayor. Ellos siempre se quedaron en la casa. Ellos se quedaron con la palabra. ¿Verdad que sí? Dios hizo un esfuerzo grande para que ellos se mantuviesen como un pueblo santo, sin contaminarse. Mandó profetas, mandó sacerdotes, les mantuvo un templo, estaban los levitas, los estaba cuidando y los trató de mantener siempre en el pacto. Lo último que hizo Dios fue mandarle al Mashiach, porque a pesar de todo lo que habían tenido, lo habían rechazado. Rechazaron a los profetas,
rechazaron los que traían la palabra de Hashem y por lo tanto rechazaron también al Mashiach, quien era el representante de Dios, el que venía a traerle la Torá, tal y cual como deberían de recibirla. ¿Y qué hicieron? La despreciaron. Fíjense lo que pasó con ellos. Despreciaron a la perla más preciosa, más valiosa de la Torá. Despreciaron a aquel que venía de parte del Padre a traerle la Torá, a enseñarle cómo tener que hacer las cosas, cómo deberían de ser un pueblo exclusivo, especial, santo, para hacer luz a las naciones. Dijeron, no lo queremos, no lo queremos. ¿Y qué sucede con nosotros, hermanos míos? Por eso le digo que somos Jacob. ¿Qué sucede con nosotros? Lo que ellos están despreciando, nosotros lo queremos. ¿Están despreciando a quién? Al que interpreta la Torá. A él lo queremos. ¿No lo quieres tú? Yo lo quiero. No lo merezco, pero lo quiero. Y me esfuerzo. Estudio de ella. Me esfuerzo por venir en el Shabbat a estudiar la Torá. Le pido dirección al Padre para entender las Escrituras. Cuando vamos a la casa del Padre, ¿qué nos dice el hermano mayor? ¿Qué nos dice? ¿Que somos sus hermanos? Desprecian al Mashiach. Nosotros lo abrazamos. Le amamos, le seguimos. Despreciar al Mesías, hermano, ¿sabes qué es? Despreciar la Torá. Él es el verbo. Él es el intérprete más fiel de la Torá. Él es el tabernáculo de la Torá. Despreciar la Torá, despreciar al Mashiach, despreciar la Torá. Como ellos la desprecian, nosotros ¿qué hacemos? La obtenemos, la abrazamos. Y cuando vamos a la casa del Padre, ¿qué sucede? Vamos alegre a nuestros hermanos. El Padre me ha perdonado. El Padre me ha perdonado. Pero no recibimos el perdón del hermano mayor. El hermano mayor se queda fuera de la fiesta. El padre está alegre, manda matar el toro, hace una fiesta y el hermano está fuera. Y el hermano dice, no, este no merece ser parte del pueblo. Él no merece eso. Él ha desperdiciado lo que le entregaste. Mis hermanos, en esta parashá aprendemos dos cosas. Aprendemos muchas, pero en esencia, lo que tú rechazas, alguien lo va a tomar. Recuerda, lo que tú desprecias, alguien lo va a tomar. Es lo primero que tienes que entender. El Mesías es un regalo que Dios le entregó a su pueblo. Si ellos lo rechazaron, alguien tenía que abrazarlo. Era un regalo para la humanidad y alguien tenía que abrazarlo. Alguien tenía que recibirlo. Por lo tanto, no puedes sentirte mal que otro haya sido bendecido con lo que tú mismo quisiste rechazar. Debes de alegrarte. Debes de alegrarte que aunque tú no lo quisiste, fue de bendición para otro. Número uno. Número dos. Aprendemos, hermanos, que el amor hacia el hermano debe ser mayor que el odio. El amar a tu hermano tiene que ser mayor que el odio. El hermano mayor no acepta el retorno del hermano menor. Jacob, cuando regresa a la casa del padre, se encuentra con Esaú y un ejército para matarlo.
no hay perdón en su corazón. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender que no podemos recibir perdón si no perdonamos. Que el perdón debe de estar por encima del odio. No podemos amar a Dios cuando despreciamos y odiamos a nuestro hermano. Esaú juró matar a su hermano, por eso no recibe el perdón del Padre. Mientras en tu corazón hay un deseo, hay un odio y un deseo de matar a tu hermano, jamás obtendrás el perdón del Padre. Porque el Padre nos quiere unidos. Él tiene 2 hijos y a esos 2 hijos los quiere unidos. ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son? El pueblo judío y los gentiles. Nos quiere unidos. Y si uno de esos 2 pueblos no quiere estar unido, estaremos en grandes problemas. Él busca la unidad perfecta. Él lo hizo a través del Mesías. A través del Mesías tumba, destruye la pared divisoria que tenían los gentiles y los judíos separados. Y nos une en un solo cuerpo. Sin embargo, a pesar de eso, constantemente oímos, tanto de los cristianos como del pueblo judío, que somos 2 pueblos diferentes. Si no logramos entender que Dios, a través del Mesías, une la humanidad y que ya no hay judío ni griego, y que ya no hay gentil, y que no hay ya incircunciso y circunciso, sino que somos todos uno en el Mesías, estamos en graves problemas. Mientras marcamos diferencias por nuestra manera de vestir, por el color de nuestra piel, estamos en problemas. Lo único que nos va a unir es el Espíritu. Y por eso Él no nos entrega otra cosa que el Espíritu Santo para unirnos. Lo único que une la humanidad es el Espíritu. No nos une la ropa, no nos une la nacionalidad. Inclusive no nos une que seamos hijos del mismo Padre. Lo vemos en la parashá de esta semana. Esaú y Jacob son hermanos, pero no estaban unidos. ¿Saben por qué? Porque no tenían la unidad del Espíritu. ¿Y sabes quién entrega la unidad del Espíritu? Nada más y nada menos que la Torá. Cuando hay alguien que ama esto y alguien que lo desprecia, nunca estarán unidos. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom.